En este video vamos a repasar las distintas definiciones para funciones que se utilizan en economía. Primero vamos a revisar cuál es el concepto de economía sobre el que vamos a basar nuestro trabajo. Consideramos la economía como la ciencia que se ocupa de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos a fin de satisfacer las necesidades de las personas. La microeconomía, específicamente, estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, principalmente de las empresas y los consumidores. Tenemos unidades de decisión o de consumo que son la familia, la empresa y la administración pública, y unidades económicas de producción que son los recursos que producen bienes y servicios. Entre ellos los agrupamos en la tierra, que es tierra, bosques, minerales, el trabajo, humanos, mentales y físicos, y el capital, instrumentos, maquinarias, plantas, equipos. Producción es la actividad dirigida a la consecución de bienes y servicios, y consumo es el uso que se hace de estos bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Según la definición que hemos dado de economía, uno de los problemas básicos de esta área de estudio es la escasez, que es cuando hay una oferta insuficiente de recursos. Esta escasez produce necesidades que son satisfechas a través de los bienes económicos. Los bienes económicos los podemos agrupar según el nivel de elaboración. Pueden ser materias primas, productos semi-elaborados o bienes terminados. Los podemos agrupar según la función respecto a las necesidades de consumo, bienes de consumo, medios de producción, o los podemos agrupar según la relación entre ellos, si son bienes complementarios, sustitutos o independientes. Las unidades de decisión o de consumo, familia, empresa, administración pública, interactúan en el mercado, que es donde se juegan las leyes de la oferta y la demanda. Este mercado puede clasificarse según la locación respecto del país, en interno o externo, según el objeto de transacción, en real o financiero, o según su estructura de competencia perfecta, competencia imperfecta, oligopolio, oligopsonio o monopolio. Es importante que tengamos en cuenta que de aquí en adelante, cuando se desarrollen distintas funciones económicas y deba considerarse algún tipo de mercado, se tomará o el de competencia perfecta o el tipo monopolio, para lo cual daremos la aclaración pertinente. Veamos entonces las funciones en la economía que vamos a estar trabajando a lo largo de este curso. La primera de ellas es la demanda. La demanda puede depender de varias variables, del precio del bien, del precio de los bienes complementarios, de los bienes sustitutos, del ingreso o la renta de los consumidores o de los gustos y costumbres de los consumidores. En esta primera etapa vamos a pensarla dependiendo de una única variable, que es del precio del bien. Esta demanda, que depende del precio del bien, es una relación que se establece entre la cantidad de ese bien que va a ser demandada y el precio que tiene ese bien. En economía en general, el precio se
ubica en el eje de ordenadas. Entonces, para compatibilizarlo con la forma nuestra de trabajo, vamos a estar pensando la demanda como el precio dependiendo de la cantidad demandada. La gráfica de la función demanda se la conoce como la curva de demanda. A mayor precio, menor es la cantidad demandada, entonces esta curva de demanda va a ser una curva decreciente. Por ejemplo, se determinó que la demanda semanal de televisores Smart de 40 pulgadas es de 1.200 unidades semanales si el precio es de 35.000 pesos y de 800 unidades si el precio es de 40.000 pesos por unidad. Se supone que la relación precio-cantidad demandada es lineal. Como nos indican que la relación del precio respecto de la cantidad demandada es lineal, quiere decir que la ecuación de esta demanda va a ser la de una función lineal. Y tenemos que calcular el valor de M y de B para establecerla. Para ello vamos a utilizar los datos que tenemos en el problema. Haciendo una pequeña tabla de valores, nos dicen que se demandan 1.200 unidades semanales si el precio es 35.000 y se demandan 800 unidades si el precio es de 40.000. Reemplazando estos valores en la ecuación de la demanda que queremos que se verifique, nos queda que 35.000 va a ser M por 1.200 más B y 40.000 va a ser M por 800 más B. Lo que nos quedó planteado acá es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que hay que resolver. Utilicen el método que más les guste. En particular, yo lo que hice fue restar miembro a miembro las ecuaciones. Entonces obtengo una ecuación con una sola incógnita que es M, y realizando las cuentas obtengo que M es menos 25 medios. A partir de tener M, sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones y obtengo el valor de B, que es 50.000. Entonces, la ecuación de la demanda que estamos buscando es menos 25 medios por X más 50.000. Como X indica cantidad, tiene que ser mayor o igual que 0. Y como además la cuenta que tenemos acá es precio, tiene que dar también siempre mayor o igual que 0, con lo cual sale que X tiene que ser menor o igual que 4.000. Entonces el dominio de esta función demanda es el intervalo cerrado de 0 a 4.000. Otra de las funciones es la oferta, que también depende de varias variables, puede depender de distintas variables. Nosotros en principio la vamos a considerar dependiendo solo del precio del bien. Esta función oferta va a relacionar también la cantidad ofertada, en este caso, y el precio de ese bien. Nuevamente, en economía el precio se indica en el eje de ordenadas, por eso vamos a estar considerando que el precio depende de la cantidad ofertada. La gráfica de esta oferta se la conoce como curva de oferta, y en este caso, cuanto mayor es el precio, mayor es la cantidad ofertada, entonces esta curva va a ser creciente. Si pensamos en las definiciones de demanda y oferta, ambas relaciones se establecen entre el precio y la cantidad, demandada u ofertada. Ambas trabajan con las mismas variables. ¿Cómo diferencio, cómo se puede diferenciar una de otra o cómo identificar una y otra? El tema acá es el punto de vista. La demanda se establece desde el punto de vista del consumidor, mientras que la oferta se establece desde el punto de vista del productor. Quiero acá aclarar algo. Nosotros vamos a estar trabajando con la variable X para indicar la cantidad y P para indicar el precio, pero en muchos textos o documentos en la web van a encontrar que la cantidad que nosotros indicamos con X la van a indicar con la letra Q.
que viene de cómo se dice cantidad en inglés. Otro tipo de funciones que vamos a estar trabajando es aquellas que están relacionadas con la producción y transacción de bienes. El costo total, se establece entre la cantidad de unidades de un producto o servicios que se producen y el dinero que cuesta producirlas. Entonces, a una X cantidad de productos se le va a asociar un valor C que depende de esa cantidad de productos, que es el dinero que cuesta producir esa cantidad. Esta función costo generalmente está compuesta de dos tipos de costos, uno que se conoce como costo fijo, que incluye aquellos costos que uno tiene más allá de si produce o no unidades, y el costo variable, que sí depende de la cantidad de unidades que produzca, la necesidad que tenga de incurrir en este costo. Entonces, en general vamos a anotar al costo fijo como C sub 0 y al costo variable como C sub B de X. El costo medio, costo promedio o costo unitario se calcula dividiendo al costo por la cantidad de unidades que se producen. Y lo que nos va a decir es cuál es el costo por unidad cuando se fabrican X unidades. Por ejemplo, una empresa determinó que la función de costos para su producción es C de X igual a 20 más la raíz cuadrada de X más 25, con C en unidades monetarias y X en unidades de producción. Si analizamos la fórmula que plantea el costo, para poder ser calculada, ese radicando tiene que ser mayor o igual que 0, o sea, X tiene que ser mayor o igual que menos 25. Pero como X a su vez representa unidades de producción, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, el dominio de esta función costo son los reales mayores o iguales que 0. El costo fijo, en este caso, es calcular el costo de producir 0 unidades y da 25. El costo medio es plantear la ecuación C de X sobre X, y nos queda esta expresión. Y si, por ejemplo, queremos saber cuál es el costo total de fabricar 11 unidades, lo que tenemos que hacer es reemplazar la X por 11 en el costo y obtenemos que es 26. Y si queremos saber cuánto nos está costando fabricar una unidad cuando fabricamos 11 unidades, lo que tenemos que hacer es calcular el costo medio, que nos da aproximadamente 2,36 unidades monetarias por unidad. Otra de estas funciones es el ingreso o ingreso total, que va a relacionar la cantidad de unidades de un producto o servicio ubicados en un mercado con el dinero obtenido por la operación. O sea que a esta cantidad de unidades le va a asignar un valor I que va a depender de la cantidad de unidades y que es el dinero total que se obtuvo al operar. El precio P puede establecerse de distintas maneras. Una es que lo fije la empresa directamente, o la otra es que esté establecido a partir de una ecuación de demanda. En este último caso, si tenemos la ecuación de demanda, nos indica cuál es el precio por unidad, y entonces el ingreso se va a calcular multiplicando este precio que establece la demanda por X, que es la cantidad de unidades que se ubican en el mercado. Cuando no se ubican unidades en el mercado, el ingreso es 0. Esto es que I de 0 es 0. El ingreso medio, ingreso promedio o ingreso unitario nuevamente nos va a contar en este caso cuál es el ingreso por unidad que vamos a obtener cuando se ubicaron en el mercado X unidades. Si el precio estuvo establecido por la demanda, el ingreso medio es la ecuación de demanda. Por ejemplo, si tenemos que la ecuación de demanda de un determinado producto en el mercado está dada por esta que observamos aquí,
entonces el ingreso es esa ecuación de demanda multiplicada por X. La tercera relación es el beneficio o beneficio total, que va a relacionar la cantidad de unidades de un producto o servicio comercializados con la ganancia, pérdida o equilibrio que experimenta la empresa en esta transacción. O sea, a cada valor, a cada cantidad de unidades comercializadas, le va a asignar un valor que es el dinero, ya sea que ganó, perdió o que no ganó ni perdió la empresa. Este beneficio también se conoce como utilidad y para calcularlo hay que hacer el ingreso menos el costo. Cuando no se ubican unidades en el mercado, esto es el beneficio de cero, lo que nos va a quedar como resultado son los costos fijos como pérdida. Si el beneficio es positivo, quiere decir que el ingreso fue mayor que el costo y por lo tanto tenemos ganancia. Si el beneficio es negativo, el ingreso es menor que el costo, tenemos pérdida. Y si el beneficio es nulo, el ingreso es igual que el costo y estamos en el punto que se conoce de no ganancia, no pérdida. El beneficio medio, como en las funciones anteriores, es dividir el beneficio por la cantidad de unidades ubicadas. Y nos va a dar el beneficio que se obtiene por unidad cuando se ubican X unidades en el mercado. Por ejemplo, del estudio de costos e ingresos por unidad de una empresa se puede establecer que tiene un costo fijo de 1.200 unidades monetarias y un costo variable unitario de 2 unidades monetarias. Y a su vez también tiene un ingreso total por vender X unidades que está dado por la función I de X igual a 100 por raíz de X. Entonces, si queremos hallar el beneficio, tenemos que hacer el ingreso menos el costo. La ecuación del ingreso la tenemos que buscar la ecuación del costo que nos da los datos en el problema. El costo dijimos que era el costo fijo más el costo variable, y el costo fijo es 1.200 y el costo variable es de 2 pesos por cada unidad que voy a fabricar. Entonces, la ecuación de beneficio nos queda expresada de esta manera. Si queremos encontrar el valor de no ganancia, no pérdida, esto es que el beneficio valga cero, tenemos que igualar la ecuación del beneficio a cero, resolver la ecuación por el método que mejor les convenga o les salga, y lo que obtenemos como resultado es que hay dos valores de no ganancia, no pérdida. Una es cuando se comercializan 400 unidades y otro es cuando se comercializan 900 unidades. Si realizamos un gráfico de esta función beneficio, observamos estos dos puntos de no pérdida, no ganancia, y que entre ellos hay ganancia y fuera de ellos la empresa incurre en una pérdida. Cuando tenemos varias variables independientes, también existen este tipo de funciones que estudiamos para una variable y son las que siguen. La función ingreso, que nos va a expresar el ingreso que se obtiene al comercializar X cantidades de un tipo de bien e Y cantidades de otro tipo de bien, a partir de sus precios por unidad P1 y P2, el costo total de producción, que puede estar establecido de dos maneras. X e Y pueden representar dos artículos distintos que se fabrican, o también pueden representar dos materias primas distintas que se necesitan para producir un artículo. El beneficio vuelve a ser ingreso menos costo y tenemos que considerar que X e Y, tanto en el ingreso como en el costo, representen lo mismo. En este caso es la cantidad del tipo de bien y cantidad de otro tipo de bien. La producción expresa la cantidad de un producto que se puede elaborar a partir de las cantidades X e Y de insumos o recursos necesarios para su elaboración. La de producción conjunta,
que nos va a dar la cantidad de un tipo de insumo para producir una cantidad X de un bien y una cantidad Y de otro bien. Esto en el caso de que dos bienes distintos utilicen el mismo insumo. Y la utilidad, que expresa el nivel de satisfacción o preferencia de un consumidor cuando adquiere una cantidad de un tipo de bien y otra de otro tipo de bien. Las curvas de nivel, en este caso, nos permiten encontrar qué combinaciones de X e Y nos dan el mismo valor fijo de la imagen de la función que estemos estudiando. Estas curvas de nivel, según las funciones, reciben nombres específicos. En el caso de la función de costo, se llama de isocosto, porque nos van a dar combinaciones de X e Y que producen el mismo costo. En la función de producción se llaman isocuanta. En la función de producción conjunta se llama curvas de transformación de producto, y en la función de utilidad se llaman curvas de indiferencia del consumidor. Por ejemplo, tenemos un bar que tiene un costo de funcionamiento mensual de 30.000 unidades monetarias. Si además cada actuación de su grupo musical le cuesta 3.000 unidades y la de un cómico de monólogos 1.000 unidades monetarias, la fórmula que describe el costo total mensual de este bar está establecida por la función de costo, que depende de X y de Y, donde X representa el número de presentaciones mensuales del grupo musical e Y el número de presentaciones mensuales del cómico. Como X e Y representan números de presentaciones, el dominio de esta función costo son los puntos del plano tales que X es mayor o igual que 0 e Y mayor o igual que 0. O sea, el dominio es el primer cuadrante del plano. Si queremos, por ejemplo, hallar las curvas de nivel que nos van a decir, nos van a dar cuántas presentaciones del grupo musical y del cómico generan el mismo costo, lo que nos quedan al estudiarlas son funciones lineales. Si, por ejemplo, queremos buscar qué cantidad de presentaciones mensuales del grupo musical y del cómico nos van a generar un costo de 40.000 pesos, obtenemos que la recta es igual a menos 3x más 10, y sobre ella tendremos ubicadas estas combinaciones que estamos buscando para tener ese costo. Otro ejemplo, tenemos una fábrica de ropa que produce dos tipos de camiseta, la de manga larga y la de manga corta. La función de costo de producir estas camisetas viene dada por la ecuación que vemos aquí. Si estudiamos los costos fijos, por ejemplo, en esta producción, es hallarse del 0,0, que es 600, y las curvas de isocosto es igualar una constante, y lo que observamos es que son parábolas con eje de simetría vertical y cóncavas hacia abajo.